Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Segunda de Corintios capítulo 6, el verso número 2. La palabra de Dios nos dice lo siguiente, Segunda de Corintios capítulo 6, el verso número 2, el verso número 2 del capítulo 6 del libro de Segunda a los Corintios. Y leo la palabra de Dios, gloria al Señor, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Lo tienen, hermano? La palabra de Dios dice lo siguiente, el verso 1 y 2. Dice: así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Vamos a tocar el tema los días de Dios. Bendito sea el Señor. Y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque estamos delante de tu presencia en este culto, en esta escuela dominical. Tú nos has congregado, Señor, para adorarte, para alabarte, Señor, y estamos contentos de estar en tu bendita y santa y gloriosa presencia. Te pedimos que tú ministres en este día, tu Espíritu Santo se mueva, Señor, que tú sigas tocando, libertando, cambiando, Padre, haciendo maravillas, señales y prodigios para la gloria de tu nombre. Te damos gracias, Padre Celestial, que tu palabra siga corriendo, Señor, y el Espíritu Santo del cielo, tu Espíritu Santo siga haciendo la obra, sanando, libertando, rompiendo toda cadena y destruyendo toda obra del diablo. En Cristo Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Y a nombre de Cristo damos... Pueden tomar asiento, amados hermanos, alabando y glorificando al Señor. Gloria a Dios. Estudiando y conociendo la Biblia, la palabra de Dios, bendito sea el Señor. La Biblia nos enseña, hermano, gloria a Dios, que desde que Cristo murió y venció en la cruz del Calvario y su triunfo en la resurrección, con ese triunfo comienza una nueva etapa, una nueva era, ¿no? Y a través de milenios va a desembocar en la transformación eterna del mundo. O sea, todo va a ser mudado, todo va a ser cambiado, porque no todo va a quedar como está. Obviamente, Dios va a obrar de tal manera, y Dios en sus planes y en sus propósitos, y todo lo que Dios ha hecho apunta hacia eso, hermano, hacia la entrada en la eternidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de los días de Dios, estamos hablando de edades, o sea, estamos hablando de épocas, periodos que la Biblia menciona. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de las 70 semanas del profeta Daniel, en Daniel capítulo 9, verso 24 en adelante, se habla de las 70 semanas que están determinadas sobre el pueblo de Israel. Y yo quiero enfocar en eso porque dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad. Y cuando nosotros vamos a ver la palabra semana no quiere decir semana de días. Eso es importante, que nosotros, como en nuestra mentalidad occidental, estamos muy familiarizados y entendemos la palabra semana como 7 días. Pero en la mentalidad oriental, en la mentalidad judía, en el contexto en el que se escribe la Biblia, gloria a Dios, la palabra semana podía significar 7 días o podía significar 7 años. O sea, se podía hacer semana de años o podía ser semana de días, ¿no? Igualmente, cuando la Biblia habla del día de salvación, o sea, hay los días de Dios, que son edades, que son épocas y tratos de Dios, que Dios controla, hermano. Dios controla
el universo y Dios controla la historia también. Y también Dios controla la eternidad. Bendito sea el Señor. El desarrollo de la historia de la salvación, el desarrollo de los planes de Dios para la salvación del mundo entero, la salvación de todos aquellos que entreguen su vida a Cristo, porque obviamente hay una población muy grande y como dice nuestro Señor Jesucristo, el camino hacia el mundo, hacia la perdición es ancho y la mayoría va por allá. Angosto es el camino que lleva a la vida eterna. El propósito de Dios es que todo el mundo se salve. Los planes de Dios apuntan a que todo hombre y mujer encuentre el camino y entregue su vida a Cristo, hermano. O sea, Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos sean salvos. Bendito sea el Señor. Y ese es el trato de Dios. Y por eso Dios, desde la creación, desde Adán y Eva, Dios ha venido tratando con el hombre. Entonces, por eso vamos a ver, gloria al Señor, que hay 3 grandes días de Dios en la Biblia. En primer lugar, estamos leyendo acá en el capítulo 6 de Segunda de Corintios, cuando habla, dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Nosotros a veces predicamos, hermano, y a veces le decimos a la gente esto y le decimos, he aquí el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Pero ese hoy puede ser mañana, puede ser pasado. O sea, cuando la Biblia dice, he aquí el día de salvación, está hablando de una era, está hablando de un periodo, no de un día de 24 horas. Eso es lo que yo quiero decirle a usted. En la Biblia se mencionan 3 grandes días de Dios. Por eso se llama los días de Dios. Y es muy importante conocer esto, porque en algunos casos hay intérpretes de la Biblia que han fracasado, que han fallado, que se han desviado de la verdad, porque han malinterpretado cuando la Biblia habla el día de Dios. Gloria al Señor. Ellos lo han interpretado como un día, hermano. Y al interpretarlo como un día, entonces han fallado, han tenido toda una manera de entender la Biblia erradamente y equivocadamente. Entonces yo quiero decirle que el apóstol Pablo, hablando por el Espíritu Santo, mire, él está hablándole acá, gloria a Dios, y le está diciendo, ¿no? Que en tiempo aceptable te he oído, gloria al Señor, y le dice, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Él está diciendo que el trabajo de Pablo, el trabajo de la iglesia, toda la labor de evangelización, a todo eso se le llama el día de salvación. Que no era un solo día. Pablo predicó muchos años, hermano. Y mire que hasta el día de hoy la palabra de Dios se sigue predicando. O sea, la palabra de Dios no ha cambiado. La palabra de Dios de cambio, de transformación, de salvación, sigue vigente, hermano. Hasta el día de hoy Dios sigue salvando las almas. Bendito sea el Señor. Por eso el apóstol Pablo está citando acá, gloria a Dios, hablando de su ministerio. Él como colaborador de Dios dice que no reciban en vano la gracia de Dios. Él está diciendo a la iglesia, él está diciendo que el mensaje que ellos predicaron era que la palabra de Dios no sea recibida como cualquier cosa, gloria al Señor, o sea, como algo vano, sino que es un tesoro, es un regalo de Dios, es una oportunidad que Dios está dando. Pablo entiende así y así lo transmite a la iglesia para que la iglesia entienda que todo este tiempo en el que nosotros podemos predicar, que usted y yo podemos predicar, también la Biblia le llama, es el día, porque dice, Jesucristo dice, hay que predicar mientras el día dura, dice, ¿no? Y dice, va a llegar un momento cuando oscurece, va a llegar un momento cuando ya anochece, va a llegar un momento
cuando ya no se puede predicar. Bendito sea el Señor. Y a eso podríamos llamarle la noche, las tinieblas. Entonces la palabra día se refiere a un periodo de oportunidad, se refiere a un tiempo de gracia en que Dios está permitiendo que la iglesia, que usted, que yo, gloria a Dios, a través de los medios, a través de salir a las calles, a través de ir a los colegios, ir a los mercados, a los hospitales, a las plazas públicas, a los familiares, podamos hablarle de Cristo para que la gente no se vaya al infierno, hermano. Este es el día de gracia. Este es el día en que nosotros estamos, gloria a Dios, viviendo. Este es el día en que nosotros nos desenvolvemos. Quiero que vayamos a Isaías 49:8, gloria a Dios, porque en el libro de Isaías 49:8 es la cita que está usando el apóstol Pablo. En el 49:8, gloria a Dios, porque el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Corinto, guiado por el Espíritu Santo, está citando el Antiguo Testamento. Acuérdese, hermano, que el apóstol Pablo hablaba siendo inspirado por Dios, pero que también el apóstol Pablo hablaba, gloria a Dios, siendo inspirado por Dios, pero citaba la Escritura, el Antiguo Testamento, para que la fe de los creyentes no esté fundada en conceptos humanos, no esté fundada en palabras humanas, sino en la poderosa palabra de Dios. Hay muchísimos textos del Nuevo Testamento que han sido citados del Antiguo Testamento, y eso hace de que haya una comunicación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Nosotros tenemos la Biblia, y para nosotros la Biblia es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Hay religiones como la religión judaica que ellos solamente usan el Antiguo Testamento. Inclusive el día de hoy hay iglesias llamadas evangélicas que nunca citan el Antiguo Testamento. O sea que para ellos dicen, no, eso es la ley, eso es del periodo de la ley, eso es de otro periodo, de otra dispensación, y casi nunca citan el Antiguo Testamento, lo tienen de adorno. Pero es muy importante, nosotros como cristianos, gloria a Dios, tener el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque eso le da fuerza, hermano. Eso le da autoridad a la Biblia, la palabra de Dios, porque no solamente lo dice Pablo, nosotros vamos a leer acá que también lo dice Isaías, y tanto Pablo como Isaías fueron inspirados por el Espíritu Santo. No es una cuestión, como le digo, de que a Pablo se le ocurrió. Esto no es una cuestión filosófica, esto no es una cuestión mental, no es una cuestión humana, sino que se está transmitiendo verdades divinas. Bendito sea el Señor. El apóstol Pablo cita en el libro de Isaías capítulo 49, miren lo que dice el verso 8. Es lo mismo que estamos leyendo en 2 de Corintios verso 6, porque dice, miren lo que dice acá: así dijo Jehová. Dice, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Bendito sea el Señor. ¿Se da cuenta, hermano, que el apóstol Pablo está citando una parte del Antiguo Testamento en donde Isaías dice que eso es palabra de Dios? Ese término, en tiempo aceptable te he oído, está diciendo que Dios es el que está hablando eso. Ese es el día de oportunidad, el día de salvación. Alabado sea el Señor. Y la Biblia dice, porque esto es importante entender, amados hermanos, gloria a Dios, en la Biblia esto se entiende como un periodo de gracia, se entiende como un paréntesis. Es el tiempo en el que Dios está, gloria a Dios, dejó de tratar con el pueblo de Israel
Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, ahí es cuando Dios deja de tratar con el pueblo de Israel, y entonces Dios se gira hacia otro pueblo, que es el pueblo de los gentiles. La oportunidad hasta ese tiempo solamente era para el pueblo de Israel, porque Dios quería tratar, capacitar, y a través del pueblo de Israel darnos la palabra, darnos muchos mensajes y darnos también muchas lecciones. Y en realidad los planes de Dios no son un fracaso. Los planes de Dios son perfectos y funcionan. Bendito sea el Señor. O sea, no es que Dios fracasó, hermano. Israel fracasó, pero Dios no fracasó. Y el plan de Dios siguió. Y dentro de la sabiduría de Dios, porque Dios conoce el futuro, ya estábamos usted y yo dentro de los planes de Dios. Estaba que usted y yo íbamos a ser salvos, íbamos a entrar en este periodo de la gracia. Entonces, este día de gracia, este periodo, gloria a Dios, se extiende, hermano, cuando haya entrado todo el número de los gentiles. Como dice aquí, gloria a Dios, en el libro de Romanos capítulo 11, el capítulo 11, mire, el apóstol Pablo, hablando de esto mismo que yo le estoy diciendo, gloria a Dios, porque esto es muy importante entenderlo. Capítulo 11 del libro de los Romanos, el apóstol Pablo empieza diciendo en el verso 1, digo pues, dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y él dice, en ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. O sea, él era judío, él era de la tribu de Benjamín, él era fariseo, y él entiende que ahora, gloria a Dios, aunque Israel esté en una situación difícil por su rebelión, por su obstinación y su incredulidad, Dios no lo ha desechado. Dios lo ha puesto aparte, gloria a Dios. Y él dice, Dios no ha desechado a su pueblo. Quiero que entiendan el contexto. Ahora, en el verso 25, bendito sea el Señor, en el verso 25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿Sabe lo que significa la palabra endurecimiento en parte? O sea, ¿qué es lo que le pasó a Israel? ¿Cuál es la enfermedad espiritual de Israel? Eso es lo que yo le estoy diciendo. Lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Roma, a los cristianos y por ende a cada uno de nosotros, está diciendo que la enfermedad espiritual del pueblo de Israel fue el endurecimiento. ¿Sabe lo que significa el endurecimiento? El endurecimiento significa que cuando una persona recibe la palabra de Dios, la palabra de Dios no hace efecto en su vida. Es como una persona que tiene cáncer, a una persona que tiene una infección, que tiene una enfermedad terrible y le dan una medicina y le dicen, usted está con una infección, si usted sigue así, usted puede morir. Si usted sigue así, usted puede perder un órgano, puede tener cirrosis hepática, puede perder los riñones, y le dan la medicina y le dan el antibiótico, y usted agarra el antibiótico y lo tira a un lado y dice, yo no voy a tomar el antibiótico. Eso significa que una persona se ha endurecido, como que no le interesa la medicina, no le interesa la bendición de Dios, los tratos de Dios, la corrección. Bendito sea el Señor. ¿Qué es lo que pasa con una persona cuando hace eso? Pues inevitablemente esa persona luego va a tener un cáncer, luego va a desarrollar una enfermedad y su mal será peor, y va a llegar un momento en cuando ya no se podrá hacer nada con esa persona. En la Biblia se menciona varios casos, hermano, no solamente este es un texto de la Biblia, pero la Biblia menciona casos en que Dios endureció. La palabra endureció, bendito sea el Señor, es algo como que Dios habla contigo, como que Dios trata contigo, como que Dios está tratando de que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar, nuestra actitud, como que Dios nos está diciendo, reacciona. Gloria a Dios, Dios nos advierte
y uno no hace caso, hermano, entonces Dios lo suelta. Y cuando Dios lo suelta a uno, entonces uno se endurece. Y eso le pasó a Faraón también. Y la Biblia dice como que Dios endureció a Faraón. Mire en Romanos capítulo 9, bendito sea el Señor. En Romanos capítulo 9 está esto que dice acá, bendito sea el Señor, maravilloso el nombre de Jesús. En el verso 19, ¿lo tienen? 17, perdón. O vamos a leer desde el verso 16, ¿no? Romanos 9, 16. Mire, hermano, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. O sea, no depende de uno. Dios es el que da la salvación. Ni depende de la iglesia ni del pastor. Dios es el que salva. Dice, porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Alabado sea el Señor. Qué terrible, ¿no, hermano? O sea, usted, si caería en esa enfermedad del endurecimiento espiritual, significa que usted se va al abismo, que no hay oportunidad para usted, que no hay manera de que usted sea salvo, que no hay manera de que usted reaccione. Gloria a Dios. No quiere decir que Dios lo manda al abismo a usted, sino que cuando Dios, hermano, ya se harta, cuando Dios ya está hastiado de tanto pecado, de hablarle, de hacerle entender, eso le pasó a Israel. En el libro de Hebreos lo vamos a ver, y lo vamos a ver en muchas partes de la Biblia, que Dios a Israel le mandó profetas, y el pueblo de Israel, ¿qué hacía? Mataba a los profetas. Dios le mandaba o levantaba jueces, Dios levantaba instrumentos poderosos, hermano, hombres con un mensaje de Dios para Israel, pero Israel, ¿qué decía? Vamos a matarlo, no nos parece, no estamos de acuerdo. Gloria a Dios. Entonces la enfermedad espiritual de Israel fue el endurecimiento. Y eso a veces le puede ocurrir a un cristiano. Usted mira, a mí me puede pasar, pastor. Sí le puede pasar a usted. Porque si Dios te está hablando en algo que tú estás haciendo, que no está bien hecho, que es pecado, que desagrada a Dios, y Dios te habla, y Dios te vuelve a hablar, y Dios te vuelve a hablar, y te vuelve a hablar, y no reaccionas, ¿qué hace Dios? Te suelta. Y cuando Dios te suelta, estás a merced de las tinieblas. Hermano, nosotros no vamos a pelear contra el diablo solos. El diablo tiene principados, potestades, seres espirituales poderosísimos que buscan envolvernos, hacernos caer, destruirnos, que caigamos en pecado, que caigamos en herejía, que hagamos cosas terribles. Y Dios en su misericordia siempre nos está guardando. Dios nos está advirtiendo. Pero si usted persiste, usted sigue en su pecado, Dios lo suelta. Y ahí viene el endurecimiento. O sea, la persona se vuelve, gloria a Dios, como un carro sin control, como una locomotora sin control, hermano, como una máquina que no tiene control, que perdió el timón y al final usted se va a estrellar. Usted va a terminar mal. Todos los que se endurecen terminan mal. Nosotros siempre tenemos que pedirle a Dios es que Dios nos ayude. Por eso dice la Biblia que de quien Dios quiere tener misericordia, en el verso 9, ¿no? Gloria a Dios. En el verso 17, gloria al Señor. En el verso 18, perdón, dice la palabra de Dios, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Entonces se está refiriendo a Faraón. Faraón fue endurecido. Ahora usted sabe que Faraón llegó hasta las últimas consecuencias. ¿Por qué? ¿Por qué a Faraón le vinieron 10 plagas? Porque Faraón, con la primera plaga,
tenía que haber aceptado la palabra de Dios. Fíjese, 10 plagas le vinieron. Cuando las 10 plagas vinieron a Egipto, Egipto terminó en ruinas, hermano. Terminó, pero era un desastre, gloria a Dios. Era un país, gloria a Dios, fantasma, en ruina, toda su economía destruida totalmente. Eso fue horrible. ¿Pero por qué? Por el endurecimiento de su faraón. O sea, el faraón decía, no quiero. Dios le estaba hablando y Dios le demostró a Faraón que Dios era un ser muy poderoso. Pero Faraón se llenó de orgullo y dijo, yo no quiero. Y fíjese que Faraón, desde la primera plaga, cuando le vino el azote, allí Faraón, gloria a Dios, como que se doblegó y dijo, ya, vengan. Llamó a Moisés y Aarón, que representaban a Dios, y le dijo, no, ya, ahora sí voy a hacer lo que Dios dice. Pero luego que veía que la cosa mejoraba, entonces Faraón volvía de nuevo, gloria a Dios, a endurecerse, hermano. Alabado sea el Señor. Y le viene el segundo azote, terrible, plagas. Y las plagas destruyeron la vegetación, destruyeron las fuentes de las aguas, o sea, todo lo que era la riqueza, todo lo que era la fuente de ingreso de economía fue totalmente devastado. ¿Quién tuvo la culpa? Faraón tuvo la culpa. Alabado sea el Señor. Realmente Faraón tuvo la culpa y fue azotado, hermano. Entonces uno dice, pero si Faraón fuera entendido con la primera plaga, se hubiera arrepentido, se hubiera tirado al piso, se hubiera humillado y, gloria a Dios, el país se hubiera quedado perfecto. Porque igual, gloria a Dios, igual tuvo que dejar ir al pueblo. Bendito sea el Señor. Y eso a veces pasa con los cristianos. A veces le viene una plaga y entonces usted como que le dice, sí, Señor, ahora sí, ahora me voy a corregir. Le hace promesas a Dios. Eso nos pasa a todos nosotros, hermano. Pero luego cuando nos sentimos mejor y cuando ya nos sentimos bien, usted insiste en lo mismo, en cosas que no deben ser, que no agradan a Dios, que no son de Dios. Alabado sea el Señor. Entonces así es como viene el endurecimiento. O sea, no es que Dios te pone en el corazón y no, porque Dios nunca va a hacer eso. Dios nunca te incita al mal y Dios nunca te va a un hombre o a una mujer o a un país. Dios nunca lo va a incitar a ir contra la palabra o a rebelarse contra la palabra. Al contrario, el Espíritu de Dios trabaja para que todos seamos dóciles a la palabra de Dios. El Espíritu Santo redarguye, el Espíritu Santo convence, el Espíritu Santo trata, obra, opera, de tal manera que uno, gloria a Dios, entiende, hermano. Cuando uno entiende y se humilla, Dios empieza a hacer la obra. Entonces, ¿cuál fue la enfermedad del pueblo de Israel? El endurecimiento. Esa es la enfermedad de un montón de iglesias evangélicas, inclusive de pastores, de concilio, que se han endurecido en el pecado, porque ahora escuchan música mundana, bailan, ahora van a un montón de cosas y piensa que es normal, dice que eso es normal, está bien, y porque otros lo hacen y otros países lo hacen, eso es normal, pero para Dios eso es una inmundicia, hermano. Entonces no se trata de lo que digan los otros. A mí que me interesa lo que digan los otros, impíos, pecadores, y hasta son pastores y son evangélicos. Eso a mí me tiene sin cuidado. A mí me interesa lo que diga Dios. Lo que dice Dios en su palabra, eso es importante. Y Dios quiere un pueblo que tiemble a la palabra de Dios. No un pueblo rebelde que diga, eso dice Dios, eso dice el pastor, eso dice Dios. Algunos llegan a la iglesia y se ponen en esa actitud. De nuevo el pastor con esa forma contra el pecado, contra la discoteca, contra esto, y altercan contra Dios. Al final, ¿quién pierde, hermano? Gloria a Dios. Dios nunca pierde.
Alabado sea el Señor. Dios siempre gana la batalla. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, nosotros no queremos que nadie se endurezca y que si alguien está aquí endurecido, salga aquí dócil. La Biblia dice, cuando Dios trata con el pueblo de Israel y va a tratar, y dice, cambiaré tu corazón de piedra en un corazón de carne. Porque un corazón duro es un corazón que no acepta, que rechaza. Gloria a Dios, los designios de Dios, la palabra de Dios. Es un corazón que se enfrenta a Dios, hermano. Un corazón duro es un corazón rebelde. Bendito sea el Señor. Eso lo tuvo Faraón. Y eso también lo han tenido otros reyes. Y ellos han llevado a su pueblo a la ruina, a la catástrofe, por el orgullo, por la soberbia, por el endurecimiento. Entonces, gloria a Dios, la Biblia y la palabra de Dios y las iglesias lo que hacen es ablandar los corazones. Y este es un tiempo de gracia, bendito sea el Señor. Ahora, en el capítulo 11, ¿no?, del libro de Romanos, el verso 25 y 26, gloria a Dios, lo que estoy citando dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, ¿no? Mire, en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Cuando dice endurecimiento en parte, es que hay generaciones que están endurecidas. Usted se va a Israel, por eso a mí, en lo personal, yo amo Israel. Y para mí Israel, gloria a Dios, fue el pueblo de Dios. Pero yo me siento muy mal, me siento incómodo cuando hablamos del pueblo de Israel, irme a Israel, hermano, y ver tanto pecado. Porque en Israel, la parte bonita de Israel son la parte arqueológica, ¿no? Ver los lugares sagrados, ver los lugares donde estuvo Jesús, ver el templo, aunque queda ruinas del templo, y otros lugares que son lugares bíblicos, y ver el río Jordán. Todo eso es bonito. Pero como cristiano, a uno lo que le indigna es ver en el pueblo de Israel gente pecadora, gente, hermano, gloria a Dios, adúltera, discoteca, prostíbulo, homosexualidad, lesbianismo, perversión y tantas cosas terribles. Eso hay allá y eso es por montones. Bendito sea el Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Israel está endurecido, no acepta el Mesías. Usted le habla de Dios, de Jesús, ni caso le quieren hacer. No, estoy ocupado, tengo otras cosas que hacer. Están endurecidos. Ellos no se van a salvar por ser judíos. Y alguno dice, por ser judío me voy a salvar. No. Se salva el que acepta a Jesucristo. Y el que se arrepiente de todos sus pecados, hermano. Que la Biblia dice que los adúlteros, los fornicarios, los hechiceros, los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Eso dice la Biblia. Gloria a Dios. Los afeminados, los injustos no heredarán el reino de los cielos. Y Dios no se equivoca. Bendito sea el Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice la Biblia, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Romanos capítulo 11, verso 25. ¿Cuál es la plenitud de los gentiles? Y luego dice, y luego todo Israel será salvo. ¿Eso qué quiere decir, hermano? Eso quiere decir de que Dios tiene un número. Siempre nosotros que estudiamos la Biblia sabemos que Dios tiene un número, tiene una cantidad. Cuando dice plenitud de gentiles, nosotros somos los gentiles, porque no somos judíos, no somos del pueblo de Israel, pero somos del pueblo de Dios. Somos de la iglesia de Cristo. Ahora, ¿quién es el pueblo de Dios? La iglesia de Cristo es el pueblo de Dios ahora.
Bendito sea el Señor. Dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hay un número, y el número, ¿quién lo conoce? Solo Dios lo conoce. Pero si han pasado 2000 años hasta el día de hoy, quiere decir que ese número todavía no se ha completado. Pero un día, en cualquier momento, ese número se completará. El número de los que han de ser salvos, solo Dios lo conoce. El momento en que se completará, Dios lo conoce. Pero el momento que se complete, hermano, ¿qué va a suceder? Que la iglesia de Cristo va a ser levantada al cielo. Y yo espero ese momento. Desde el día que me convertí y que conocí esta verdad maravillosa, yo espero irme en el rapto con mi Cristo al cielo. Yo no tengo, gloria a Dios, anhelo de vivir en esta tierra, porque nosotros tenemos arriba, gloria a Dios, una casa no hecha por hombres, como dice la palabra, hecha por mano de Dios, hermano, que Dios ha preparado para nosotros, para los que le aman. Bendito sea el Señor. Este día de gracia se cerrará, entonces cuando entre, se complete el número, se cierra el número de gracia. Bendito sea el Señor. Y luego dice, todo Israel será salvo. Ahí es cuando Dios empieza a tratar con el pueblo de Israel. Cuando la iglesia sea levantada al cielo, empieza en la tierra lo que se llama el periodo de la gran tribulación. La iglesia estará en el cielo. Los que se quedaran, los que se van a quedar, son los que no fueron fieles a Dios. Los que estaban en la iglesia, iban a discoteca, estaban en la iglesia, fumaban, tomaban, fornicaban, adulteraban. Están en la iglesia, hermano, y están haciendo inmoralidades, corrupción, inmundicia, y estando en la iglesia, gloria a Dios. Cristo va a venir a llevar a su iglesia, no se van a ir con Cristo, porque la Biblia dice que la iglesia que va al cielo tiene que ser blanca y sin mancha. Su vestidura es blanca y sin mancha y sin arruga ni cosa semejante. Eso quiere decir que el pueblo que se va al cielo es un pueblo santo, hermano. Es un pueblo, no un pueblo pervertido que habla lisura, que habla grosería, que para borracho, drogado, que para haciendo cosas malas, que le pega a su esposa, que le pega a su esposo, llegan en un pleito, hermano, que se tiran las ollas y se tiran las sartenes y es horrible. Gloria a Dios, no entrarán al reino de los cielos. Los que son injustos, los que violan niños, los que abusan de niños, hombres y mujeres, ¿no? Que son corrompidos, degenerados, perversos. ¿Usted cree que un violador de niños entrará al reino de los cielos? No, hermano, no va a entrar. Bendito sea el Señor, porque eso es una maldad, es una perversidad, es un daño terrible que se le puede hacer a un niño o a una niña o a una mujer. Un hombre que viola a una mujer es un perverso, es un degenerado. Alabado sea el Señor. O que acosa también, o que abusa, o que le pasa la mano indebidamente porque está en el trabajo, porque él tiene un cargo mayor y se aprovecha. Eso se ve mucho. Hay gente que aprovecha de su posición en su centro de trabajo para amenazar a mujeres que a veces hasta son casadas, y son mujeres que son decentes, mujeres que no quieren eso. Gloria a Dios. ¿Cómo usted va a tocar a una mujer que no es su mujer? ¿Cómo usted va a tocar a una mujer contra su voluntad? Eso es algo malo y perverso, hermano. Como a uno tampoco le gustaría que lo toquen. Y como nosotros enseñamos a nuestros niños que nadie debe tocar a nuestros niños. Alabado sea el Señor. Pero cuánta gente hace cosas malas, gloria a Dios, y hace el pecado y no entrará al reino de los cielos, hermano. Nosotros todos quisiéramos, porque la Biblia dice que la voluntad de Dios es que todos sean salvos, pero no todos entrarán. En Cristo, luego cuando Cristo venga, gloria a Dios, será el cumplimiento y la preparación y realización, ¿no? Que
lo que se anunció en tiempos de la iglesia primitiva. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea el Señor. Nosotros, hermanos, vemos por la palabra de Dios, maravilloso el nombre de Jesús, aquí, gloria al Señor, en el capítulo 2 del libro de Joel. Mire, Joel, gloria a Dios, él en el capítulo 2 del libro del profeta Joel, Oseas, Joel, ¿no? Yo más o menos lo ubico así, en el verso 2:28, él dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Eso lo cita el apóstol Pedro diciendo que en estos postreros días, o sea, Pedro pensaba que estábamos en estos postreros días. ¿Entiende, hermano? Hace 2000 años, gloria a Dios, él pensaba que estaba en tiempos finales. O sea, para el periodo de la iglesia ya estamos en los tiempos finales, desde el tiempo de los apóstoles hasta el día de hoy. Alabado sea el Señor. Ahora mire, el apóstol Juan también dice en su epístola, dice, hijitos, ya es el último tiempo. Gloria al Señor. Y Pablo también, él habla en 1 Corintios 10:11, dice, y están escritas para nosotros a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, Pablo se sentía que estaba al final de toda la historia de la humanidad. Bendito sea el Señor. En el libro de Hebreos capítulo 1 verso 2, Hebreos 1:2, que es un libro muy importante, gloria a Dios. Mire lo que dice la palabra en el verso 2, dice, quiero que vayamos al verso 1, ¿no? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dice el escritor de Hebreos, hace 2000 años, dice, Dios ha hablado de muchas maneras por los profetas al pueblo de Israel, pero en estos postreros días en que se escribió este libro hace 2000 años, Dios nos ha hablado por el Hijo. La palabra postreros días, él utiliza esa palabra como diciendo estamos en el tiempo del fin, hermano. Y eso se ha extendido hasta el día de hoy. Y por lo que vemos, parece que esto ya no aguanta más. Gloria a Dios, Cristo viene a llevar a su iglesia. La iglesia tiene que estar preparada para recibir a Cristo. Gloria a Dios, y Cristo nos recibirá en el aire. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, gloria a Dios, el segundo día, gloria al Señor, el día postrero, ¿no? Gloria a Dios, el día postrero es el día, gloria a Dios, podemos decir que es parte del último día. Y así entramos al último día. ¿Cuáles son los 3 días de Dios? Podemos decir el día de salvación, el día postrero o el último día y el día de eternidad. Cada uno tiene un periodo extenso, hermano, pero vamos a analizarlo. Gloria al Señor. El día del Señor, el día postrero, el día de Jehová grande y terrible, se llama el último día. ¿Por qué se le llama el día del Señor? Gloria a Dios. Jesús habló de este día. Dice, gloria a Dios, en San Juan capítulo 6, verso 39, dice, que de todo lo que me diere, hablando del Padre, dice, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Alabado sea el Señor. O sea, el día postrero, el último día, que en realidad es el día más importante, porque es en el día de la decisión. Bendito sea el Señor. Es el día, hermano, gloria a Dios, en que usted va a ver que también Dios va a ejecutar sus juicios. Una de las cosas por las cuales las cosas no pueden quedar así nomás y ya la iglesia se va al cielo así, como que nos vamos al cielo y aquí todo también sería color de rosa. No,
Dios tiene que ejecutar sus juicios. ¿Sabe por qué? Porque usted ve cuánto pecado, usted ve cuántos gobernantes abusivos, jueces, militares, empresarios, hombres, mujeres. Hay personas que porque tienen cierto poder, cierta autoridad, cierto dominio, se enseñorean y son injustos, son malos, son perversos, son abusivos. Y usted va a ver en diversos lugares, instituciones y civilizaciones que se aprovechan y como que Dios viene a llevar a su pueblo y no pasó nada con ellos. No, hermano, Dios tiene algo para ellos también, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Hay 3 días, y lo repito: el día de salvación. Estamos en el segundo día, que es el último día, lo que se llama el último día, lo que es llamado también el día postrero, lo que se llama el día del Señor, y se le llama también el día de Jehová, grande y terrible. Bendito sea el Señor, alabado sea el nombre de Jesús. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios, bendito sea el nombre de Jesús, gloria al Señor. En el libro de Apocalipsis, gloria a Dios, en el capítulo 20, el verso 3, Apocalipsis capítulo 20, ¿lo tienen? Mire lo que dice aquí la palabra de Dios, verso 3, y dice: y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplido 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte, que es la condenación eterna, no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Bendito sea el Señor. ¿Qué es lo que va a acontecer? ¿Desde cuándo empieza el último día? El último día, amados hermanos, va, gloria a Dios, desde el rapto de la iglesia hasta el juicio del trono blanco. Y ese periodo abarca más de 1000 años, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Y luego viene el día de eternidad. Pero vamos a ver los acontecimientos. Gloria al Señor. Ya en este día vamos a ver la palabra de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Que, hermanos, en el libro de Joel capítulo 2, Joel capítulo 2, bendito sea el nombre de Jesús. Oseas, Joel, Daniel, luego viene Oseas, Joel, para que usted lo ubique. Capítulo 2, para ir más rápido. El verso número 1 y el verso número 2. Esto es importante, hermano. Dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová. Viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas, de oscuridad, día de nubes y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape.
Todo eso se refiere a los juicios de la gran tribulación. ¿Entiende? La iglesia se va al cielo. Nosotros nos vamos al cielo en el rapto de la iglesia. Ahí empieza el último día, el día del Señor, el día del pago, el día de la retribución, el día del juicio. Gloria al Señor. Usted va a ver, hermano, ahora cómo la gente perversa, mala, hace su maldad, engaña, miente y se sale con la suya. Usted dice, no puede ser, esto es una injusticia, alguien tiene que hacer algo. Y usted ve que nadie hace nada y todo el mundo se cruza de brazos y uno tapa al otro y otro tapa al otro y un corrupto tapa a otro corrupto. Gloria a Dios. Pero viene el día de Dios en que todos esos corruptos arderán como estopa, arderán como fuego, como llama. Dios los quemará, los incendiará. Bendito sea el Señor, porque nadie puede escapar de la ira de Dios, hermano. Porque así como uno se llena de ira, Dios también se llena de ira por tanta maldad, por tanta injusticia, por tantos hombres y mujeres que hacen cosas perversas y están en oculto y como que nadie los toca, son intocables, nadie puede con ellos. Gloria a Dios, como que tienen corona. Bendito sea el nombre de Jesús. Si alguien hace lo mismo que ellos, gloria a Dios, lo matan, lo acusan, pero ellos sí pueden hacer eso. Eso es una injusticia, ¿no? Pero cuando venga el día de Dios, nadie se escapará. Dios hará, gloria a Dios, Dios ejecutará su justicia, hermano. Ahora yo quiero decirle, si hay gente que ahora hace lo malo, si hay personas que hacen cosas terribles, gloria a Dios, y dicen como que se libraron de la justicia humana, pero nunca se librarán de la justicia de Dios. Y hay personas que hacen lo malo en la tierra y como que nunca se les descubre su pecado. Pero como Dios sabe todas las cosas, Dios trata y Dios le envía un cáncer y Dios le envía algo, gloria a Dios, para que sepan que Dios está mirando, hermano, que nadie se escapa del ojo de Dios. Bendito sea el Señor. Gloria al nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno comete una injusticia, cuando usted le hace algo a alguien, cuando usted consigue algo por encima de otra persona, usted consigue un beneficio económico, se sale con la suya, pero le hace un daño a la otra persona irreparable. Gloria a Dios, le causa un trauma. Si usted se apropia a través de argucias legales y en la otra persona le crea un resentimiento, un dolor, una amargura, y esa persona clama a Dios, y eso sube a la presencia de Dios. Y Dios no es indiferente a eso. Alabado sea el Señor. Dios actúa. Pero con toda esta ola de pecado, hermano, que hay en el mundo entero, de tanta corrupción, de tanta degeneración, de tantos hombres y mujeres, bendito sea el Señor, que hablan contra la verdad, que nos quieren decir a nosotros que somos locos, fanáticos, extremistas, que nosotros como que estamos desfasados, como que nosotros hasta que somos los malos y los perversos, porque nosotros enseñamos la palabra de Dios. Y nosotros le decimos a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, que se guarden para Dios. Porque si el mundo se corrompe, el mundo se hace daño, se autodestruye. Si los jovencitos, los niños se corrompen, entonces hermano, la civilización, los pueblos, las naciones se corrompen. Bendito sea el Señor. Entran en un espiral de violencia. Si nosotros no combatimos el aborto, entonces la gente se dedica al sexo libre y empiezan, hermano, una ola de perdición y corrupción imparable. Pero la iglesia, gloria a Dios, la iglesia es el freno. La iglesia es
la voz de Dios en la tierra. Dios tiene su iglesia, no por las puras, hermanos. Dios no nos tiene a nosotros solo para calentar bancas, sino porque somos la sal de la tierra y somos la luz de la tierra. Y la iglesia es la que preserva el mal. La iglesia es que con su mensaje, con su testimonio, las mujeres cristianas con su forma de vestir, le están dando un mensaje a esas mujeres inmorales, corruptas, que andan por la calle enseñando todo su cuerpo, gloria a Dios, pervertidas, corrompidas, inmorales. Cuando una mujer cristiana decente se viste como tiene que ser, algunos se molestan, esa loca, esa fanática, como que uno le está haciendo, no estamos haciendo daño a nadie, ni siquiera les prohibimos. Nosotros no estamos prohibiendo a la gente que se vista como le da la gana, allá ellos con Dios, hermano. Pero Dios pone un modelo y la iglesia es el modelo. Dios tiene hombres y mujeres de Dios, santos y santas. Gloria al Señor. Y eso es un mensaje también para esa persona. Es un testimonio. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Maravilloso el nombre de Jesús. El verso 3 de Joel, hermano, el verso 14. Miren lo que dice la palabra del Señor. Maravilloso el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Lo tienen? El 3:14, miren lo que dice: muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión. Mi santo monte y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Alabado sea el Señor. Mire lo que dice la palabra, hermano. Cuando Dios purifica la tierra, cuando Dios quite toda esa inmundicia, ¿sabe lo que va a pasar? Gloria a Dios. Dice en el verso 18: sucederá en aquel tiempo, cuando la inmundicia sea quitada, que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sitín. Alabado sea el Señor. ¿Qué es lo que detiene la bendición de Dios sobre la tierra? El pecado, la mentira, el adulterio, el robo, la violencia. Es lo que hace que no venga la lluvia, es lo que hace que no venga la bendición, hermano. Es lo que hace que la tierra no dé su fruto, es lo que hace que haya convulsiones sociales. Pero cuando el hombre se pone a cuenta con Dios, ahí viene la bendición de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Le conviene al hombre buscar a Dios. Le conviene al hombre, gloria al Señor, maravilloso el Señor. Le conviene al hombre entregarle su vida a Dios. Bendito sea el Señor. Otro nombre con que se le conoce a este día es día de angustia. En el libro de Daniel capítulo 12, verso 1 dice: y será tiempo de angustia, dice, para Jacob. En Jeremías 37 dice: cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado Jacob. Gloria a Dios. Vendrá un tiempo de angustia, será terrible. Eso no va a ser para la iglesia, hermano. Eso va a ser cuando la iglesia sea llevada al cielo. El último día, el día de la ira de Dios, gloria al Señor, se va a manifestar cuando la iglesia sea levantada al cielo. Nosotros estaremos gozándonos con Cristo en las bodas del Cordero. Ahora, pero también
En segunda Tesalonicenses 1:6 dice que es el justo juicio de Dios. Porque tiene que venir el justo juicio de Dios. Dice, porque el justo es justo, dice. Segunda Tesalonicenses 1:6 dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Ojo, todos los que persiguen a los cristianos, todos los que se levantan contra el pueblo de Dios, también van a tener su retribución. Y dice la Biblia, es justo pagar con tribulación, con angustia, con azote a los que se levantan contra el pueblo de Dios. Alabado sea el Señor. Así que ellos tampoco van a quedar tranquilos, Dios se encargará de ellos. Segunda Tesalonicenses 2:12 dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la mentira. Todos los que no creyeron a la palabra, los que se burlaron de la palabra, como dicen muchos, que yo voy a ir a esa iglesia, que yo voy a estar ahí orando, ayunando. Yo no soy idiota, yo no soy tonto. Eso que lo hagan los evangélicos, eso que lo hagan los fanáticos, eso dice la gente, hermano, gloria a Dios. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, los que se burlaron de Dios, de la palabra de Dios, sino que se complacieron en la mentira. Andan con los adúlteros, andan con los corrompidos, andan con la gente pervertida. Nosotros como cristianos no podemos andar en yugo desigual, la luz con las tinieblas, hermano. Usted no puede andar con gente que se emborracha, que toma, que fuma, que habla cosas terribles, porque usted no puede, porque usted es cristiano, usted tiene a Dios en su corazón. No es que uno discrimine, no es que uno se crea más, pero en realidad a uno le indigna. Cuando yo trabajaba secularmente, yo tenía un amigo, compañero de trabajo, a él le gustaba la salsa. Cuando subíamos a su carro, él le ponía salsa a todo volumen, la música salsa, y eso me indignaba a mí, hermano. Fumaba cigarrillos, me indignaba a mí. Y cuando él hablaba de perdición de mujeres, de sexo, y le gustaba tomar, y le gustaba bailar y todo lo demás. ¿Cómo yo voy a parar con esas personas? Bendito sea el Señor. Si en algún momento subía a su carro, porque en la empresa teníamos que hacer una diligencia, pero yo con sabiduría le decía, ¿puedes bajar un poco tu volumen? Gloria al Señor. Y cuando me empezaba a hablar, porque él me contaba sus aventuras sexuales y todo eso, yo le decía, pero no me hables de eso. Yo sabiamente le cambiaba el tema para hablarle de Dios también. Y cuando le empezaba a hablar de Dios, como que se molestaba. Pero yo también, uno tiene que hacer el contrapeso, hermano. No puede decir, no, que son impíos y que son inconversos, escucharle todas sus inmoralidades. No, uno también tiene que predicarle la palabra de Dios. Gloria a Dios. Ellos tienen que saber que usted es cristiano y que usted ama a Dios con todo su corazón. No seguirle la corriente. No decir que es impío, es mundano, toma, y yo también tomo, fuma, yo también fumo. Se va a una fiesta, no, pues hermano, usted es cristiano, usted tiene que estar bien parado. Alabado sea el Señor. Finalmente, en Malaquías, ya estoy casi terminando, en Malaquías dice, ¿por qué aquí viene el día ardiente como un horno? Malaquías 4:1-2. Estoy en el segundo día, ¿no? El primer día es el día de salvación. Este es el segundo día. El último día, se le llama el último día, se le llama el día de la ira, el día de venganza, el día postrero. Malaquías 4:1-2, ¿lo tienen, hermano? Dice, ¿por qué aquí viene el día ardiente como un horno? Y todos los soberbios, fíjese, y todos los que hacen maldad, todos los malos, los abusivos, los mentirosos, los injustos, los soberbios, los altivos, serán estopa. ¿Sabe qué es estopa? Guaype, ¿no?
como eso que usa la gente para limpiar, antes lo hacían de lino, gloria, de sobras de tela, pero que era muy inflamante. Entonces se le echaba combustible, usted prende eso y ¡fum!, se enciende. Así arderán los impíos, los que hacen maldad, los soberbios, los orgullosos, los altivos, los que se jactan, los que les gusta que los adoren, que los reconozcan, los que les gusta, hermano, que la gente hable de ellos, que salir en primeras planas y los periódicos, y les gusta que su nombre sea puesto en alto. Hay mucha gente que vive de eso, gloria a Dios. Pero uno tiene que saber, nosotros como cristianos, mire, yo vengo de un contexto, porque en un tiempo en mi vida, cuando era entre adolescente y joven, ¿no?, estuve en la política varios años y yo pude conocer el monstruo por dentro y cómo a la gente le gusta el ego y cómo a la gente le gustaba que su nombre salga en los periódicos. Yo trabajaba haciendo publicidad, armando campañas de prensa y con los medios de comunicación para los políticos, que eran, en el lugar donde yo trabajaba era una empresa y ellos se incursionaron en un partido importante, gloria a Dios, y vi cómo ellos se enfermaban cuando los periódicos no hablaban de ellos. Ellos querían que salga su nombre, que salga, ¿no?, la publicidad. Era una enfermedad, hermano. Bendito sea el Señor, de que su nombre sea reconocido, tener condecoraciones, gloria a Dios, tener reconocimiento. Y uno sabe que eso solamente es para Dios. Los reconocimientos no nos convienen a nosotros los hombres. Los reconocimientos, las condecoraciones, eso lo hacen los hombres, ¿verdad? Lo hacen reconociendo actos de valor. Está bien, hermano, ¿no? Pero en realidad a la gente que le gusta eso y que eso, si no lo reconocen, se pone mal, gloria a Dios, esa persona tiene una enfermedad. La Biblia le llama la enfermedad de Diótrefes, porque dice aquellos que les gusta estar en la primera fila, que les gusta estar en los lugares más importantes y que quieren reconocimiento. Es una enfermedad espiritual. Alabado sea el Señor. Quiera Dios que acá no haya ninguno de nosotros que caiga en eso, hermano. Uno tiene que saber su lugar. Nosotros somos polvo de la tierra. Gusano de Jacob, dijo un profeta. Alabado sea el Señor. Otro decía: Señor, estamos ante el estrado de tus pies. O sea, ni siquiera estamos en la rodilla de Dios, sino estamos en la planta de los pies. Ahí es nuestro lugar. Qué lindo. Porque nosotros hemos sido hechos por Dios como adoradores. O sea, Dios nos ha hecho y nos ha diseñado para adorar, ¿no? No para ser adorados ni reconocidos. Cuando el hombre empieza a tener mucho reconocimiento, mucho engrandecimiento, le va mal, hermano. Se hunde, fracasa. Y la Biblia dice: antes de la caída viene el enaltecimiento. Antes de la caída viene la soberbia, la altivez. Gloria a Dios. Cuando el hombre se cree ya que es merecedor de todo, hasta que le rindan pleitesía, que lo mencionen, que lo exalten, cree que lo merece. Uno siempre tiene que entender que no, toda la gloria es para Dios, hermano. Siempre todo el honor, el reconocimiento es para Dios. Alabado sea el Señor. Nosotros siempre tenemos que saber y entender cuál es nuestro lugar, porque somos cristianos, amamos a Dios, gloria a Dios, somos criaturas. A nosotros nos va bien cuando adoramos, cuando alabamos, cuando reconocemos a Dios. ¿Sabe qué? Cuando usted alaba a Dios, sus huesos se sanan. Cuando usted alaba a Dios, cuando usted engrandece a Dios, sus tendones, su sistema nervioso, todo, si usted tiene una enfermedad, usted empieza a sanarse. El poder de la alabanza es un poder sanador.
Practique usted eso, empiece a adorar a Dios y a glorificar a Dios. Glorifique a Dios en su casa, glorifique a Dios, hermano, en su centro de trabajo, en todo lugar. Está caminando, engrandezca a Dios, glorifique a Dios, y va a ver cómo todo en usted va a cambiar. Usted va a sentirse de mejor ánimo. Esto no es mental, ¿eh? Esto no es una cosa ni siquiera sugestiva. Esto es una realidad, porque eso lo dice la Biblia, que cuando uno alaba a Dios, tus huesos se sanan, tu carne, tus órganos, bendito sea el Señor, todo empieza a mejorar, porque eso es nuestro lugar, reconocer a Dios. Bendito sea el Señor. Dice la Biblia, aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama, ¿no? Gloria a Dios. Mas a vosotros, dice Malaquías, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerán salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Todos los que se levantan contra usted y contra mí, claro, con maldad, con mentira, con engaño, queriendo hacernos daño, porque hay gente perversa y mala que se levanta contra los cristianos, solo por ser el solo hecho de ser cristiano, el solo hecho de que usted lleve una Biblia, el solo hecho de que usted adora. Hay personas que nos agarran cólera, ira. En mi centro de trabajo yo tuve personas que me tenían odio por el solo hecho de ser cristiano. No me soportaban, hermano. Como que hay gente que, y a veces es una obra del diablo, no son ellos, están endemoniados. Hay personas que están llenos de demonios, ellos no se dan cuenta, y de repente pasa usted y le viene una ira, una cólera contra usted, que ellos no lo pueden controlar. Pero cuando Dios los liberte, serán libres, pues, ¿no? Gloria al Señor. Pero hay personas que entonces traman y dicen hacernos daño, destruirnos, gloria al Señor, y tratar de derribarnos, hacernos sentir mal, bendito sea el Señor. Pero dice que ellos, nosotros los hollaremos, a los malos serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. No que tú lo vas a hollar, no que tú lo vas a destruir, porque algunos dicen, yo lo voy a destruir. No, no, deja lugar a la ira de Dios. La obra de Dios es perfecta. Dios sabe cómo hace las cosas, hermano. Dios es el que tiene el control de todo. Usted nunca levante la mano contra nadie. Dios sabe lo que hace. En el momento de Dios, Dios lo va a hacer. Si alguien le hizo daño, si alguien le afectó, si alguien se levantó, si alguien mintió, engañó, si alguien hizo algo contra usted, un falso testimonio contra usted, pues Dios se encargará de esa persona. Dios lo hace, porque Dios es justo, hermano. Si usted, eso siempre se va a dar. A veces se dan malos entendidos, o a veces alguien nos calumnia. ¿Cuál es la actitud del cristiano? En primer lugar, si te calumnia, analízate, ¿no? Hablan algo contra ti, uno tiene que analizarse y decir, Señor, ¿es cierto esto o no? Y uno empieza a analizarse en todas las áreas de su vida, y uno dice, eso es mentira, yo nunca he hecho eso, eso ni siquiera lo he pensado, es una calumnia, dice usted. ¿Y cuál es el segundo paso? Señor, encárgate de esto. Si usted puede hablar con la persona y decirle, esto que tú has dicho, que usted ha dicho, es una calumnia, eso es mentira. Pero si la persona no le da lugar a usted a hablar y ejecuta, gloria a Dios, entonces Dios es el que se va a encargar. Dios no falla, bendito sea el Señor. Tercer día, y con esto concluyo. Primer día, día de salvación. Segundo día, el último día, el día postrero, o lo que le llaman el día de la ira de Dios. Y el tercer día es el día de la eternidad. El primer día, hermano, el día de salvación, es desde de la creación del hombre hasta
el rapto de la iglesia. El último día abarca desde el rapto de la iglesia, porque ahí empieza el juicio. El último día es el día de la ira de Dios. Por eso se llama los días de Dios, ¿no? El día del castigo. Abarca desde el rapto de la iglesia hasta el juicio del trono blanco. Entonces son más de 1000 años. Y el día de la eternidad es el que dura para siempre. Porque dice acá, es la entrada a la eternidad. Imagínense, hermano. Llegará un momento en que todo esto, todos nosotros entraremos en la eternidad. Ya no habrá necesidad de usar reloj, ni ropa, porque tendremos vestiduras celestiales. Alabado sea el Señor. Los cielos deben estallar en llamas y ser disueltos y los elementos fundirse en el calor abrasador. Según de Pedro 3:12 dice, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. Eso dice, mire, según de Pedro 3:12, dice esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, ¿no? El día de eternidad se llama el día de Dios. Gloria al Señor. El día del Señor es el día del juicio. Quiero que marque la diferencia, hermano. El día de Dios es el día de eternidad. El día del Señor, cuando hablen todos los lugares, hasta que venga el día del Señor, es el día del juicio. Bendito sea el nombre de Jesús. Y el día de salvación es el día en que Dios extiende su misericordia a todos nosotros. Y por eso, según de Pedro 3:12 dice, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Gloria al Señor. Entonces el pecado habrá desaparecido y aparecerá un mundo de gloria y santidad con Dios mismo como centro. Porque dice la Biblia, aquí lo vamos a ver en Apocalipsis 22:3-5, y con esto concluyo. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 22:3-5 dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella. Y siga más adelante, dice, y verán su rostro, y sus nombres estarán en sus frentes. Y veremos el rostro de Dios, y sus nombres estarán en sus frentes. Y no habrá ahí más noche, el nombre de Dios estará en nuestra frente. Y no tenemos necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Ese es el día de la eternidad. El día, son 3 días, hermano. El día de salvación, gloria a Dios. El último día o el día del Señor, y el día de eternidad o el día de Dios. Son los días, gloria al Señor. La Biblia le llama días, periodos en los que Dios trata con la humanidad. Y yo espero esos días. Bendito sea el Señor. Todos esos días, quiero concluir, son bendición para el que ama a Dios, pero para el malo es juicio y castigo. Pero ¿sabe qué es lo bueno? Que Dios siempre es un Dios de oportunidad, hermano. Porque aquí en la iglesia el malo se vuelve cristiano. Yo no digo bueno, porque lo único bueno es Dios. Pero el que era ladrón, el que era drogadicto, el que era perverso, el que era malo, cuando se arrepiente y se humilla y se entrega a Dios, Dios le da la oportunidad. Dios lo cambia, Dios lo transforma. Póngase de pie en esta tarde. Quiero orar por aquellas personas que le dicen al Señor, Señor, cámbiame. Le dicen, Señor, ayúdame. Señor, libértame. Señor, yo quiero entrar en la salvación. Yo no quiero perderme. Porque mire, o usted es arrasado, afectado por los juicios de Dios, o usted
es afectado por la salvación y por la bendición de Dios. Usted escoge, hermano. Gloria a Dios. Dios le da a escoger. Dios no lo condena a usted. Primero Dios le da la oportunidad. Dios es un Dios de oportunidad. Hoy es un día de salvación. Si usted quiere que hagamos una oración por su vida, levante su mano. Venga aquí al altar. Todos aquellos que digan: Señor, yo he pecado, he hecho cosas que no debía haber hecho, me humillo, te pido perdón, Señor, me arrepiento de todo corazón. Dígale: Señor, cámbiame, ayúdame, libértame. Qué lindo es arreglar nuestras cuentas con Dios. Lo mejor que podemos hacer, ponernos en la mano de Dios y decirle: Señor, ayúdame. Si tienes un problema, tienes una necesidad, hay algo que agobia tu vida, que te causa tristeza, dolor, amargura, dile: Señor, perdóname. Perdóname, Señor, ayúdame. Ten misericordia. Dile: Señor, cámbiame, sálvame en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Dale gracias a Dios, dale gracias. Dile: gracias, Señor, gracias. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Entrégale tu vida a Cristo. Reconoce si has fallado a Dios. Reconoce que has fallado a Dios, porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos dobleguemos ante Dios, no ante un pastor, no ante una iglesia, no ante un hombre, sino ante Dios. Y uno doblega su corazón a Dios cuando uno le dice: Señor, perdóname, me arrepiento de todo corazón y humillo, Señor, reconozco. Esa palabra es la palabra que te abre las puertas para que puedas entrar en el santuario. Decir: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Como ese joven que dejó a su padre, desperdició su herencia, y entonces, gloria a Dios, luego de eso regresó y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y su padre tuvo misericordia y lo recompensó. Dile: perdóname. Vamos a orar. Padre celestial, Dios todopoderoso, Señor, estamos delante de tu presencia y te pedimos por todas estas vidas, Señor, que tú libertes. Pon tu mano, Señor, en el nombre de Jesús.